escuchando Habla con Daria, un podcast de conversaciones en profundidad sobre Barcelona. Y yo soy la Daria. Hoy, en este primer episodio del proyecto, hablamos de un fenómeno que los españoles en 2024 ya consideran el principal problema de su país. Este es la inmigración. Y para hablar del tema tengo aquí a Jordi Bayona y Carrasco, profesor de UB e investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Hola, Jordi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias ante todo para estar aquí. Yo estaba súper feliz cuando dijiste que vas a venir como el primer invitado de mi podcast. Yo quería mucho hablar sobre inmigración y hablar con un académico, con un investigador. Así que muchas gracias por venir. Y voy a empezar con la introducción. La idea del podcast de Habla con Daria es invitar a la gente que hace cosas interesantes en y sobre Barcelona. Y si uno googlea en Google Scholar, busca artículos académicos sobre inmigración precisamente en Barcelona, casi todos los artículos llevan como autor o como uno de los autores, por lo menos, a Jordi Bayona y Carrasco. Entonces yo, como parece que eres la autoridad número uno sobre inmigración en Barcelona. Ahora te pregunto a ti, explica por favor un poco sobre tus intereses académicos y tu carrera de investigador. ¿A qué te dedicas realmente? ¿Sería verdad decir lo que yo acabo de decir o...? Bueno, un poco más amplio incluso, ¿no? A ver, acabé la carrera de geografía ya ahora a finales del siglo pasado, para decirlo así, y cuando empecé con mis estudios en demografía y estaba buscando tema de tesis, en esos momentos empezaba a crecer la inmigración internacional en Barcelona, pero también en Cataluña y en España, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, también de unos encargos del Ayuntamiento de Barcelona, fui delimitando mi tema de tesis, primero en cuestiones de vivienda, después en cuestiones de distribución, familia y al fin y al cabo estudiar este proceso de llegada de inmigrantes desde finales de los años 90, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? En cierta manera es un tema que no acabas nunca de dejar y que siempre vuelves en un momento u otro, pero después mis intereses también han ido hacia otros temas, ¿no? Otros temas en demografía, sobre todo básicamente siempre relacionados con la inmigración internacional, ¿no? Que es un fenómeno que en las 2 últimas décadas pues España se ha posicionado como uno de los países con mayores flujos migratorios, pero también en un contexto global de crecimiento de las migraciones, ¿no? Sí, lo que acabas de decir, de hecho, es la siguiente pregunta, es que España se ha convertido en un centro de los flujos migratorios. Y esto era bastante rápido, porque si miramos 1975, la muerte de Francisco Franco, España es casi monocultura, porque es un país bastante cerrado. Y luego, sí, como acabas de decir, esto es de un artículo tuyo, que en 2008... se superó los 11% de extranjeros, 11% de la población de España eran extranjeros, y hoy en 2024, bueno, depende de cómo lo contamos, si es nacionalidad son 14 y si es nacido en el extranjero son 19 por cientos de población de España son extranjeros. Esto es un cambio muy rápido. Básicamente en 25 años España pasa de ser un país monocultura a un país con un notable porcentaje de extranjeros. Bueno, si hablamos de monocultura, aquí podríamos hablar de más cosas, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que España era un país, como otros países del sur de Europa, básicamente migratorio. Es decir, la historia migratoria de España se había caracterizado por la salida, por la migración y sobre todo en los años 50, 60 de las migraciones desde España hacia el centro del continente, ¿no? Eso hay un momento con la recuperación democrática que se dejan de enviar estos flujos hacia afuera, no como otros países que estos flujos siguieron, ¿no? Y hay un periodo de unos 20 años donde las migraciones, aunque empiezan, se mantienen en un perfil bastante bajo, ¿no? Pero a partir de finales de siglo,
inicios del actual, no únicamente España, también todo el resto de países del sur de Europa, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, que se comporta de una manera muy parecida, ¿no? Empiezan a situarse también como países receptores de flujos migratorios, ¿no? Y estos flujos migratorios, a diferencia de los años 50, pues se producen de una manera más intensa, se producen con mayores diversidad en los perfiles, ¿no? Y son distintos de los que habían a mitades de siglo en Europa. Pero España se caracteriza por un salto muy grande, por un salto en apenas 2 décadas de tener porcentajes muy bajos y un perfil donde había sobre todo jubilados europeos y algunos marroquíes más algún latinoamericano, a unos perfiles de elevada diversidad, de cambios constantes, de mayor representación de mujeres, al fin y al cabo, ¿no? Un poco pues de las migraciones del siglo XXI, ¿no? Ujú. Y bueno, acabas de tocarlo. Si hablamos de... Seguimos por ahora Sí, hablando de sí. España, pero si hablamos de España, este perfil nuevo, multicultural, ¿qué es? ¿Podrías detallar un poco más? ¿Quiénes son la gente que viene ahora a España? Bueno, yo diría que básicamente hay población de origen inmigrante de la mayor parte de países del mundo, con mayor o menor intensidad, ¿no? Por un lado, y a diferencia de otros países, España se caracteriza por tener la mitad de su población de origen inmigrante que viene de Latinoamérica. Mm. Hay cuestiones de semejanza de la lengua, hay cuestiones históricas, cuestiones incluso de flujos migratorios anteriores y de cadenas migratorias, pero también ah, una mayor facilidad, ¿no? Ujú. Para la entrada y su establecimiento y la continuidad aquí ligada a la legislación española, ¿no? Entonces España, a diferencia de otros, pues la mitad, prácticamente la mitad de sus inmigrantes son de origen latinoamericano, ¿no? Pero además, por proximidad a África, también tiene una parte importante de población de origen marroquí, ¿no? Quizás los primeros flujos migratorios en España eran marroquíes que intentaban llegar a la Unión Europea, que encontraron las fronteras cerradas en los años 70 y que se quedaron, por ejemplo, en Cataluña o en la costa, trabajando en la agricultura. Por lo tanto, también es un flujo Ujú. con una parte muy importante de población que también establecida, ¿no? A esto le debemos sumar también una parte muy importante de europeos, europeos comunitarios, muchos de ellos que llegaban por cuestiones residenciales, franceses, británicos, alemanes en las islas, en toda la costa mediterránea, ¿no? También, pues en este caso, pues con un perfil más envejecido, jubilados, migraciones por estilos de vida, ¿no? Ahora a esto se han sumado también muchos europeos jóvenes con elevados niveles de estudios que vienen aquí a trabajar online, ¿no? Y que viven pues, en los centros de las grandes ciudades, ¿no? Con otro perfil relacionado pues, sobre todo pues, con el crecimiento de este tipo de tareas, ¿no? Y Sí. además podríamos sumar pues, también inmigrantes de origen asiático, ¿no? Que quizás pues, ah, costó un poco más. Sí que había en el caso de Barcelona, por ejemplo, filipinos, y era una de las primeras nacionalidades relacionadas con el servicio doméstico ya a finales de los 80, pero también provenientes de China, del Pakistán, de la India como principales orígenes, ¿no? Y por lo tanto podríamos decir que en función del lugar, en función del contexto, pues existen pues poblaciones muy diversas, tantos por el año de llegada, por su perfil sociodemográfico, tanto por sexo, por edad, como por nivel de estudios, como por lo que están haciendo Ujú. aquí, ¿no? Aquí tengo una pregunta porque, bueno, hemos notado que España ha tenido este cambio de forma bastante rápida. En unos 20 años los flujos migratorios han cambiado de forma notable. ¿Este cambio que sea tan rápido implica algunas extra dificultades, digamos, para la población nativa de España, para los españoles? ¿Lo hace más difícil aceptar a la inmigración? A ver, la intensidad de los flujos es una de las características. Yo creo que está relacionado con la globalización y con la posibilidad también de moverse mucho más fácilmente que en otros momentos.
Yo no sé si los efectos negativos son más para los autóctonos o para los propios inmigrantes, ¿no? Que el hecho de pasar de un país emigratorio a un país inmigratorio en muy poco tiempo representa pues que llegas a un país en legislación o que no está preparado para ello y que va poco a poco intentando absorber a esta población. Sí que es cierto pues, que la aceleración de los flujos es una característica de los flujos del siglo XXI. En otros países quizás pues, no se le da tanta importancia porque ya tenían unos flujos migratorios previos, ¿no? Y era otro. En el caso de España pasa de 1,5 millones a 8 millones en prácticamente 20 años, ¿no? Pero es que es una característica de los flujos migratorios actuales, ¿no? Y podíamos encontrar el ejemplo de Alemania ahora mismo, también con los refugiados, con la crisis también de política, de la gestión de los refugiados también del 2015, de 2016. Es decir, podríamos encontrar también ejemplos en otros países marcados por la aceleración. Polonia ahora con la guerra. Claro. Sí, yo creo que es más una característica pues, de los flujos actuales, ¿no? Es decir, es más fácil viajar, más fácil desplazarse de un continente a otro, ¿eh? Y esto pues hace que los flujos crezcan más rápidamente, ¿no? Sí, la pregunta iba más... sí, es una cosa que pasó, pero aquí era más como... Bueno, a nivel más personal, que vive una persona en Madrid en el año 1975 y está rodeada de los migrantes, por ejemplo, Barcelona, si hablamos de Barcelona, cuando yo leo inmigración, a menudo se ve Barcelona inmigración, alguna exhibición, vienes a esta exhibición y se trata de charnegos, perdonad por la palabra, se trata de la inmigración de los andaluces a Barcelona, que realmente es una inmigración adentro de... Claro, la migración no es un fenómeno nuevo. Las ciudades han crecido siempre por migración. Sí. Quien diga lo contrario no tiene claro pues, que en la mayor parte de ciudades siempre el crecimiento ha sido debido a la migración. Estos migrantes primero venían de los municipios pues, más próximos, ¿no? Después vienen de las provincias más próximas y después este campo se va extendiendo, ¿no? Pero la ciudad de Barcelona ya recibe flujos migratorios muy intensos a principios de siglo XX. Llega a un punto que la ciudad de Barcelona supera el 1.000.000 de habitantes en 1930 y es 36 y es la primera ciudad de España y básicamente por crecimiento migratorio, ¿no? Después de la guerra y a partir de los 50, 60, 70 siguen llegando flujos, muchos de ellos en la ciudad de Barcelona, pero también en la región metropolitana, hasta el punto que en algunas generaciones hay más población nacida fuera de Cataluña que en Cataluña mismo, ¿no? Esta tercera oleada migratoria internacional lo que hace en este caso es ir más allá, a buscar el origen de estos migrantes. Pero, claro, también debemos ponerlo en contexto, es decir, no es una cuestión nueva, sino que se ha ido sucediendo en el tiempo. Cambia el origen. Sí. Bueno, siempre, sí, la gente siempre muda desde el Imperio Romano, esto es verdad. Pero yo creo, es más difícil para alguien aceptar, porque no es lo mismo que viene un andaluz que no habla catalán, pero habla castellano, que hay una cultura diferente, pero no tan diferente. Y luego viene una persona de China o un ruso que hablan una lengua completamente distinta, que sus hábitos culturales son completamente distintos. Como a nivel de interacción social, hay una diferencia. Es que aquí además hemos de poner una cuestión de edad. Es decir, muchas veces esta interacción se produce entre vecinos ancianos con gente joven que acaba de llegar. Es decir, posiblemente entre los mismos jóvenes esto no sucede. Y también aquí vamos a ver que tiene más peso en la cuestión de la edad y el desconocimiento, ¿no? Entre generaciones, o la cuestión del origen, ¿no? Y en la cuestión del origen no es lo mismo también el nivel de instrucción. Es muy distinto pues, que venga gente de unos lugares con un nivel de instrucción muy bajo a que venga gente de nivel universitario que esté trabajando en la universidad o en unas empresas tecnológicas, ¿no? Más allá del origen. Entonces, bueno, hay
estas diferencias, pero esto en función del territorio, ¿no? En función del territorio y de las características de unos otros, tanto de los que viven o vivían aquí como de los que llegan, ¿no? Y en algunos lugares, pues sí, en algunos lugares puede haber conflicto, en otros se ha producido una sustitución y ya no hay ni conflicto, y el conflicto es entre grupos de inmigrantes, ¿no? El conflicto también es inherente a la ciudad y por lo tanto, pues si no es por una razón u otra, siempre lo encontraremos, ¿no? También. Sí. Ah, aquí ya casi hemos mudado a hablar sobre Barcelona, pero voy a hacer un paso atrás. Última pregunta sobre España. Aquí voy a empezar con un poco... había un estudio que era, bueno, uno de estos estudios que divierten, que preguntaban a representantes de las naciones de Europa qué opinan de su propia nación, como si están orgullosos, si tienen pensamiento positivo. Los que están más orgullosos de sí mismos son los griegos. 80% de la población de Grecia, bueno, en esta encuesta dijeron que la cultura griega es la mejor. Y los españoles están al fondo. Los españoles piensan que España es una mierda. Solo el 20% de españoles dicen que cultura española es algo que les hace sentir orgullo. Y yo, ¿por qué hago esta pregunta? Porque yo encuentro esto para ser verdad. Los españoles en general piensan que España es una mierda. Y por eso aquí les pregunto, si España es tan mierda, ¿por qué hay tanta gente y con estudios universitarios y los nómadas digitales, que estos son profesionales, por qué toda esta gente viene a España? Desconozco la encuesta y qué se pregunta exactamente, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Por qué España recibe inmigrantes? Y podríamos buscar varias cuestiones, ¿no? A ver, por un lado, hay una demanda en una serie de sectores de actividad que caracterizan a España. La hostelería, por ejemplo, ¿no? El sector servicios, bares, restaurantes, con una alta demanda, en este caso, pues de camareros y de profesionales en este sector. Muchas veces ligado al turismo, el turismo de sol y playa, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue habiendo también demanda en una agricultura intensiva. Algunas de las zonas de Murcia, de Almería, de Málaga, tienen, en este caso, una de las zonas de agricultura intensiva con invernaderos más grandes de nuestro contexto inmediato, ¿no? También con una demanda de mano de obra importante, ¿no? Pero especialmente también hay una cuestión relacionada con el estado de bienestar y con la organización de los sistemas de los países del sur de Europa, donde el Estado deja a la familia muchas veces pues todo lo que es el cuidado de los niños y de los mayores, ¿eh? Y este cuidado lo que se ha hecho es externalizar hacia la población migrante y básicamente migrante y muchas veces mujeres. Y por eso pues hay una demanda también de mujeres relacionada sobre todo con la cura, la asistencia a la gente mayor, ¿vale? Que no lo hace el Estado y que antes se hacía dentro de las familias, pero los jóvenes están estudiando y las mujeres se han incorporado al mercado laboral, ¿no? Y por lo tanto, pues estos cambios que se han producido de una manera muy rápida, ligado, relacionado también con el envejecimiento, lo que hace es que haya una demanda estructural de mano de obra para ciertos sectores que caracterizan el mercado laboral, no únicamente de España, de otros países del sur de Europa, y que el Estado, mucho más débil que los del centro y del norte de Europa, pues es incapaz de acoger, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, es mucho más fácil pues que una mujer de un país latinoamericano que hable español pueda acceder, aunque sea sin contrato y en malas condiciones laborales, pues a una primera faena cuidando a una persona mayor. Y esto, pues, al fin y al cabo, si va sumando unos sectores más otros, pues esto hace que haya una demanda importante. Por otro lado, no deja de ser un país que se vive bien. Un país donde las temperaturas en algunos lugares son las mismas durante todo el año. Canarias, con sol y playa, con un buen nivel de vida y si tienes un sueldo europeo, pues que se puede vivir muy bien. Si vienes con un sueldo europeo
que serían los nómadas digitales, ¿no? Es decir, están trabajando aquí como podrían estar trabajando en otra ciudad, pero aquí aún les sale bien de precio, por el coste de la vida, vivir en ciudades españolas, ¿no? Y entre una cosa y otra acabaríamos explicando, es decir, por qué hay inmigración, ¿no? Porque hay una demanda endógena. Hay una demanda endógena de la propia estructura del mercado laboral en ciertos sectores de actividad, en ciertos nichos que es difícil encontrar a la población autóctona y que en este caso pues acabas generando pues una demanda continua. Bueno, ahora sí que movemos a Barcelona. Un artículo se publicó en 2016, Diversidad poblacional e inmigración en España, un análisis de la evolución metropolitana reciente. Este es un artículo del cual eres autor o uno de los autores. Sí, sí. Y este artículo compara Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Bilbao. Aquí lo que interesa a mí hoy es Barcelona. ¿Qué tendencias migratorias existen en Barcelona? ¿Puede ser algo especial que hay en Barcelona que no haya en otras ciudades de...? Sí. Bueno, vamos a ver. La distribución de la migración en España es muy desigual, ¿eh? Es decir, aún hay provincias en España donde el porcentaje de población que ha nacido fuera es muy bajo, ¿eh? Podríamos ir a alguna provincia andaluza, por ejemplo, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, Sevilla tenga un porcentaje muy inferior pues, a otras grandes ciudades, ¿no? Barcelona, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser una de las principales ciudades donde crece la migración, con porcentajes muy elevados, y quizás por unas características también un poco en la composición, es decir, en comparación con otras ciudades hay una parte muy importante de población de origen marroquí, africana, pero sobre todo asiática. Es decir, quizás Barcelona es de las primeras ciudades donde el colectivo asiático ha sido importante en comparación a Madrid. Madrid, por barajas, entra mucha más población latinoamericana que no en Barcelona, ¿no? Y entonces, pues en Málaga quizás hay más población pues, europea, de países de la Unión Europea, y un poco pues con evoluciones que dependen también un poco de la crisis y de la evolución que ha habido en los últimos años, ¿no? Aquí sí que te quería decir que cuando nosotros hablamos de inmigración como demógrafos, entendemos que es alguien que ha nacido en otro lugar y utilizamos la idea del país de nacimiento, ¿no? Cuando hablas por nacionalidad, hablas de extranjería y aquí hay una cuestión de legislación. Es decir, tú puedes haber nacido aquí con nacionalidad extranjera y por lo tanto no has migrado nunca, ¿no? O al revés, es decir, tú llegas aquí con una nacionalidad extranjera y adquieres la nacionalidad española. Y esto es diferente en función de los orígenes, lo que hace que unos desaparezcan de observación y otros, en cambio, sigan como extranjeros durante muchos años. Por lo tanto, siempre preferimos utilizar la variable del lugar de nacimiento que por encima de la nacionalidad, que nos está explicando, que es interesante, ¿eh? Que sigue siendo interesante, pero que nos está explicando otras cosas, ¿no? Es decir, para poner un ejemplo, es decir, si yo miro cuál es el principal origen en la ciudad de Barcelona, me saldrán los italianos, si esto lo miro por nacionalidad, ¿no? Pero si lo miro por país de nacimiento, me saldrán los argentinos. Y son los mismos, ¿vale? Sí. Porque son argentinos con la nacionalidad de su padre, de su abuelo, y esta es la cuestión, es decir, no puedes decir un día, no, es que son los argentinos, los otros son los italianos, cuando estamos mirando dos poblaciones muy distintas, ¿no? Es decir, primero saber qué estamos observando, porque no son exactamente a veces los mismos, no tienen las mismas características y una cosa no implica lo mismo que otra, ¿no? Muchas gracias por explicarlo. Yo, bueno, quería también preguntarlo, pero yo puse esta pregunta en, si nos da tiempo, hablamos de esto, pero veo que es importante. Yo creo que es interesante. A ver, vamos a ver, como demógrafos sí que nos interesa definir exactamente qué estamos hablando, de qué población estamos hablando, porque no es una cosa baladí, es decir, en función de cómo tú definas una población, tendrá unos rasgos o unos otros, ¿no? Claro, si es inmigrante, si es nacionalidad, si es un descendiente, ¿no? No son los mismos. Entonces, pues sí que
a nosotros sí que nos interesa dejar muy claro que estamos trabajando para que esto sea comparable y podemos explicar exactamente qué está pasando, Sí. ¿no? Y sí que Sí, yo vale la aquí voy a pena. resumir que sí que existen dos maneras de mirar quiénes son los extranjeros. Y una es mirar su pasaporte. Por ejemplo, esto es lo que hace el Padrón de Barcelona. Si miráis los datos del Padrón de Barcelona por nacionalidad, ahí lo que está contado es con qué pasaporte esta persona se dio de alta, perdón, en el padrón municipal. Entonces, por eso ahí, si pone ruso, ucraniano o venezolano, significa que esta persona ha venido con pasaporte de este país para registrarse. Y otra manera de mirar, hacer estadísticas de la población extranjera es la que acaba de decir Jordi, es es la de mirar lugar de nacimiento, porque sí, yo, por ejemplo, en unos 3 años de Dos Cruzados voy a tener la nacionalidad de España. En este caso, claro, en el padrón yo pasaré a ser española, pero en la percepción de la gente yo nunca creo que aquí voy a pasar a ser española, siempre seré rusa. Esto será siempre así en la percepción. Sí, pero una cosa es la percepción, lo otro, por ejemplo, es el acceso a ciertos lugares de trabajo, ¿no? Que no es lo mismo si tú tienes una nacionalidad o no la tienes, ¿no? O el hecho de poder viajar con el pasaporte o no viajar. Es decir, toda una cuestión de derechos, ¿no? El padrón sí recoge las dos cosas, lo que pasa es que habitualmente las estadísticas se muestran por nacionalidad. Pero sí que es interesante, pues, claro, hay mucha gente que es nacida en Barcelona y que tiene una nacionalidad extranjera, Mi ¿no? hijo. Claro, no es un migrante, no podemos hablar de migración en este caso. Sí. Entonces, si estamos hablando de migración, migración es alguien que ha cambiado de país de nacimiento porque se ha desplazado o que ha cambiado de municipio, es un migrante interno, ¿no? Ujú, Pero no podemos hablar de migración con una persona que no se ha movido. ujú. En todo caso, hablamos de otra Sí, cosa. aquí una pregunta, porque también seguro que existen familias españoles que tienen hijos que han nacido fuera de España. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos. Estaban los dos trabajando en los Estados Unidos, tienen 3 hijos, todos nacidos en Estados Unidos. Ellos, estos hijos, entrarán en la estadística de, digamos, extranjeros porque son técnicamente nacidos en Estados Unidos. Vamos a ver. Realmente han realizado una migración y estarían contados como migrantes, pero también sabemos que tendrían la nacionalidad española y que sus padres tendrían nacionalidad española. ¿Vale? Es decir, si tú quieres cruzar nacionalidad, origen, puedes tener estos datos y puedes llegar a diferenciar. Pero bueno, tampoco no creo que haga falta llegar a veces según qué nivel de detalle, depende del tema que estés trabajando, depende un poco de qué te interese conocer. Pero bueno, al fin y al cabo, yo lo que quería dejar un poco claro esta idea de decir, bueno, si hablamos de inmigración, yo creo que es por el país de nacimiento, por el hecho de haber realizado pues una migración, porque si no, cambio, pues estamos hablando de otra cosa, que es la extranjería, ¿no? Que Sí. también es interesante, pero que Ujú. no va siempre ligado a un movimiento. Sí. Otra vez, muchas gracias por Sí, aclarar, sí. realmente es importante. Es decir, ahora cuando vamos a seguir, tú siempre cuando das datos, estos datos son de la gente nacida en un lugar extranjero. Am, vale, Barcelona, volvemos a Barcelona y perfil de inmigrantes. En Barcelona siempre son muy importantes los barrios de la ciudad. Hay, bueno, cuéntanos sobre las tendencias más interesantes en Barcelona de población inmigrante por barrio, porque yo sé que son muy diferentes. Mira, Barcelona ahora mismo tiene más o menos 500.000 de personas nacidas fuera de España. ¿eh? Esto representa 3 de cada 10 vecinos, cosa que es un porcentaje bastante elevado, un 30%, ¿no? Antes de entrar a hablar de Barcelona, podríamos decir que no es únicamente Barcelona, podríamos hablar del Hospitalet. El Hospitalet tiene 100.000 personas nacidas en el extranjero y es más de una tercera parte, creo que es un 36%
de la población de la ciudad. Y también en Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, es prácticamente un 28-29%, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una cuestión únicamente de la ciudad, sino de una cuestión metropolitana, a escala metropolitana, y además con pautas y con nacionalidades, con orígenes muy distintos en función de si miras un lugar u otro, ¿no? En el caso de la ciudad de Barcelona, yo cuando empecé a mirar qué estaba pasando en la ciudad de Barcelona, los primeros datos que toqué eran del año 91. El año 91 era justo antes de los Juegos Olímpicos y el barrio con una proporción más mayor, en este caso de extranjeros, porque no teníamos tampoco el origen, era Pedralbes. Pedralbes tenía un 6%, un 6 y pico por ciento de población de origen inmigrante. Eran básicamente alemanes y japoneses. Qué interesante. Esto era el año 91. Y después ya venía el Raval. Puede haber una cuestión de subregistro, ¿no? Que unos fueran más fáciles que estuvieran en el censo y otros pues les costara un poco más. Pero en el Raval habían sobre todo también marroquíes y filipinos. Filipinos que estaban trabajando básicamente en Pedralbes, ¿no? Pero este era el perfil y en el resto de la ciudad prácticamente no había una proporción muy baja de gente nacida fuera, ¿no? Esto empieza a cambiar a mitad de los años 90, ¿no? Y empieza a cambiar sobre todo creciendo la inmigración en unos espacios que, como es Ciutat Bella, donde la migración forma parte del desarrollo del barrio, es decir, tanto con las migraciones interiores como la migración internacional, el Raval, sobre todo, y en general Ciutat Bella, ha sido un punto de primera entrada y de inicio de la población inmigrante en la ciudad, ¿no? Y pues el año 96, el año 2001, se empieza a ver este cambio de una inmigración cada vez más concentrada en el barrio en el distrito de Ciutat Bella, que poco a poco va diseminándose por el conjunto de la ciudad, ¿no? Algunos espacios del barrio de la zona del Besòs, Trinitat Vella, barri Besòs, y también una dispersión por todos los barrios con pautas muy distintas por orígenes, es decir, cierta concentración entre africanos, asiáticos, europeos, comunitarios también, mientras unos estaban pues en el Raval y Ciutat Bella, los otros estaban en Sarrià Sant Gervasi, pero también con los mismos niveles de concentración, y después una mayor dispersión de todos los originarios de Latinoamérica, también relacionado con una diversidad de perfiles mucho más grande, es decir, dentro de orígenes como Colombia, por ejemplo, o Argentina, Chile, había pues una proporción también de gente con estudios superiores muy importante, parecida a la de la población autóctona, y esto pues también redundaba pues en una distribución muy similar, ¿no? Y por lo tanto esto sería más o menos lo que se empieza a observar a partir del 2005-2006 hasta lo que se está observando en la actualidad, con barrios donde más de la mitad de la población ya es de origen inmigrante, Creo las últimas Raval. cifras era el Raval con un 70%. Claro, cuando decimos que un 70% es de origen inmigrante, esto quiere decir que si yo me fijo en los jóvenes de 30 a 35 años, no serán el 70, serán el 90%, ¿vale? Porque los inmigrantes pues tienen un perfil por edades jóvenes y que acaba de llegar, ¿no? Y entre los que no cuentan como inmigrantes muchas veces son sus hijos que ya han nacido aquí, ¿no? Por lo tanto, pues sí que tendríamos pues unas zonas que, como había pasado con otras migraciones en los años 20, en los años 50, 60, ha habido un cambio muy importante en la composición de su población, ¿no? Tenemos aún barrios donde estos porcentajes apenas superan el 10%, ¿no? Pero en general sí que hay una pauta de distribución a lo largo de todos los barrios de la ciudad. Es decir, no hay barrio de la ciudad de Barcelona caracterizado por poca presencia de inmigración. Ahora mismo quizás serían aquellos barrios con mayores rentas donde es difícil entrar, donde el porcentaje es menor. La otra cuestión es la composición, es decir, no es lo mismo quien viva en el Raval que quien viva en la Vila Olímpica. Yeah. Es decir, si vas en el Raval, pues encontrarás marroquíes y sobre todo asiáticos
pakistaníes, indios, filipinos. Y si vas a la Vila Olímpica, la mayor parte son europeos comunitarios, ¿no? Es decir, en función pues también del lugar, en los barrios más acomodados o con rentas más elevadas, domina sobre todo población europea y europea comunitaria. En Ciutat Bella pues hay una presencia muy elevada de asiáticos, aunque en el barrio Gothic aquí también hay una parte muy importante de europeos comunitarios, de jóvenes que también pues tienen un perfil muy distinto pues al resto de europeos, ¿no? Que están, en este caso, dan preferencia al vivir justo en el centro de la ciudad, en vivir en el Eixample, en vivir en el Gothic. Sí, por el ¿no? ambiente. Por el supongo. ambiente, por la zona, un poco pues eso. Aquí, en preparación para la entrevista, yo no he podido leer todo, pero he intentado leer algunos artículos, fragmentos, y sí que esto lo acabas de mencionar en el inicio, que hay una tendencia de flujos migratorios en Barcelona, que muchos vienen, cuando vienen aquí por la primera vez, se aterrizan, digamos, en la Ciudad Bella. Entonces, la Ciudad Bella es como una puerta, el primer lugar que recibe a todos, no sé, un italiano, un ruso, un norteamericano, lo que sea, viene. Sus primeros 2 años en Barcelona vive en Ciudad Bella. Supongo que muchos de ellos luego vuelven, o los que no vuelven luego mueven a otros barrios, a Eixample, a Poblenou o a la zona alta. Esto me pareció muy interesante. ¿Podríais contar un poco más sobre esto? No únicamente esto sucede a escala de Barcelona, sino que también sucede a escala metropolitana. Es decir, hay mucha gente que en el momento que tiene que cambiar de vivienda, y especialmente ahora mismo, que es muy difícil acceder a una vivienda en alquiler, pues posiblemente lo que hace es salir de la ciudad. Sí que hay una cuestión del parque de viviendas. El parque de viviendas en los años 90, en los años principios del año 2000, era muy distinto entre lo que había en Ciutat Bella, donde dominaba lo que sería el alquiler, y el resto de la ciudad, donde era básicamente propiedad. Recuerdo que había barrios donde prácticamente no había ni alquiler, barrios que en su momento habían estado de alquiler, que estos pisos se habían vendido a sus propietarios, que no habían cambiado y que el alquiler era residual, estaba por debajo del 5%, ¿no? Esto ha cambiado porque estamos hablando de hace 20, 30 años, esta población también ha envejecido, han desaparecido muchos de ellos y estas viviendas muchas veces han vuelto otra vez al mercado inmobiliario de otra manera, ¿eh? Pero sí que es cierto que por las características del parque inmobiliario, pues en Ciutat Bella siempre ha funcionado como zona de entrada y después redistribución. Después redistribución tanto hacia otras zonas de la ciudad, donde muchas veces no había antes inmigración, como también a escala metropolitana. Es decir, muchos movimientos pueden llegar a Ciutat Bella y después ir para l'Hospitalet, ir para Santa Coloma, o después ya a otra escala, pues hacia Terrassa o hacia ciudades pues ya de la segunda periferia, ¿no? Es decir, es un proceso dinámico que también puede pasar en Madrid y en otras zonas donde se llega al centro y después, pues más o menos en función de cuál es la inserción al mercado laboral y cuáles son las características o las posibilidades del mercado inmobiliario, pues se va produciendo una redistribución, ¿no? Eso no quiere decir que haya gente que se quede viviendo en la ciudad. Pero sí, esto sí que es importante, porque no es lo mismo tener una población más o menos fija, sea del origen que sea, a tener una población que se va renovando, se va continuamente, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un mismo porcentaje de población extranjera, no es lo mismo que esté residiendo de misma manera fija, que cada año haya una elevada renovación, ¿no? Que también es otra de las cosas que en algún momento u otro también hemos estado trabajando, ¿no? Ahora mismo el problema ya es de acceso a la vivienda, no únicamente para la población inmigrante, sino para población todos. joven, para todo el mundo, ¿no? Hay todo el fenómeno de las viviendas compartidas del subarriendo, que antes era muy ocasional y únicamente era para cuestiones de, muchas veces, pues de estudiantes universitarios, pero que ahora está empezando a ser la norma el acceso, ¿no? Y esto hace pues que, bueno, que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda, ya no tanto
a lo que sería la llegada, sino sobre todo cuando hay familias, cuando hay menores, cuando se quiere pues tener una situación un poco más. Claro, cuando tú quieres una vivienda, quieres reagrupar a familiares, pues esta vivienda muchas veces no la encontrarás en Barcelona. Claro. Y esta vivienda la necesitas ir a encontrar pues ya no primero en los barrios, pero muchas veces ya incluso más allá de estos primeros barrios, y es entender este fenómeno a una escala metropolitana. De aquí los crecimientos pues de Santa Coloma, del Hospitalet, de Llobregat. Cuando hablan pues de las zonas más densas de Europa, pues es uno de los barrios del Hospitalet de Llobregat que tiene la mayor densidad, y básicamente por una presencia muy elevada de población migrante que vive en pisos muy pequeños, ¿no? Pues eso, muchas veces pues es un fenómeno a escala que está bien de entenderlo, porque también hay espacios de renovación, hay espacios de asentamiento, pero ya a una escala metropolitana. Es decir, Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados. Sí, es una ciudad muy densa. Claro, y 1.600.000 personas, pero es que el área metropolitana, la región metropolitana, estamos hablando de 5,5 millones, ¿no? Y muchas de estas cosas acaban ocurriendo pues a escala metropolitana, a una escala mayor, y después pues la gente se mueve, ¿no? Y coge la Renfe y se desplaza y bueno. Renfe es otro tema, será un podcast completamente distinto, hablamos de Renfe. Yo tengo que decir que sí, algunas cifras que acabas de decir para mí han sido un shock. 36% de población inmigrante en Hospitalet, 28 Santa Coloma, 70 Raval. Yo no sabía que era 70, yo sabía que es más de la mitad, pero puede ser porque yo miraba otro, sí. Sí, vamos a ver, si tú miras por nacionalidad, lo que pasa es que unos desaparecen y otros no. Sobre todo la población latinoamericana desaparece de observación, porque con 2 años de residencia legal y continuada puede tener acceso, ¿no? Claro, aquí perdona una nota, yo por ejemplo soy rusa, sí, y para mí, para obtener la nacionalidad son 10 años de residencia legal y continua, y los años de ser estudiante no computan hasta la nacionalidad. Yo llegué a España en 2012 y ahora estamos en 2024 y me quedan 3 años para poder tener el derecho a solicitar la nacionalidad. Y para, sí, como decía Jordi, para la gente de muchos países de América Latina, este proceso es mucho más rápido. Sí, esto que genera, por un lado, pues que no sean estos 10 años, sino son 12 más después pedirlo y que te lo tengan, pues son 15, 16 de media, y en otros casos pues es mucho menos, ¿no? Y esto quiere decir que si tú miras por nacionalidad, pues hay unos que desaparecen y otros que no. Otros que siguen en el registro, es decir, tú sigues siendo extranjero porque tienes unos orígenes y tú en cambio desapareces de observación porque tienes otros, ¿no? Entonces, pues bueno, en algunos barrios pues esto es importante y en otros no tanto, sobre todo pues en el Hospitalet de Llobregat, que buena parte de su población es de origen latinoamericano, pues estas cifras pueden variar unos cuantos puntos, ¿no? No tanto en Santa Coloma de Gramenet, donde hay más población africana y asiática, ¿no? Pero sí que es cierto, pues eso, que hay una población que desaparece y en función pues de la visión pues tienes unas cifras u otras. Y esto, pues un día leerás una noticia con unas cifras y al cabo de unos días leerás una noticia con otras cifras distintas sobre el mismo fenómeno, porque estamos hablando de poblaciones, de poblaciones distintas, ¿no? Al final sí que creo que es muy importante que hemos hablado de esto, porque yo estoy seguro que mucha gente que va a escuchar el podcast nunca lo han sabido, que hay diferentes maneras de mirar la inmigración, la población, y esto es muy, muy importante. Yo voy aquí a dar los datos porque estamos hablando sobre Barcelona y hemos mencionado como aquí en puntos, pero nunca hemos dado el conjunto. Yo aquí doy datos que están en el padrón metropolitano, así que están contados de la manera que es diferente, pero luego puedes decir cómo sería si aplicamos nacido en el extranjero. Entonces, si miramos por nacionalidad, los grupos más grandes en Barcelona ciudad son italianos, que son 45 miles de personas. Jordi ya explicó que muchos de ellos son argentinos. Colombia, 22 miles. Pakistán, 21.000 personas.
China 20.000 personas y Marruecos con 12.000 personas. Esto es Barcelona ciudad. Aquí no son en el top 5, pero en top 10 yo ya sé que los ucranianos y los rusos, los dos están alrededor de 9-10.000 personas también, que más o menos comparable con los marroquíes. Pues estos son los datos del padrón del ayuntamiento que están contados por pasaporte. Jordi, por favor, si hay algún cambio notable, si lo contamos por país de nacimiento. No, básicamente entre aquellos que necesitan 10, 15 años para acceder a la nacionalidad, las cifras son muy similares, incluso puede haber más gente por nacionalidad que por país de nacimiento, ¿no? Y en cambio, entre aquellos que tienen mayor acceso, mayor facilidad, pues aquí sí que hay un cambio importante, ¿no? Si lo miras por origen, por país de nacimiento, pues salen primero los argentinos. En cambio, por nacionalidad, pues no te salen, ¿no? Por la nacionalidad son italianos. Hay 40.000 argentinos en Barcelona, ¿no? Y por nacionalidad son italianos, claro. Al fin y al cabo son las mismas personas, pero bueno, estás contando cosas distintas, ¿no? Y la cuestión, pues bueno, la cuestión de la extranjería, que es importante porque es lo que te da derechos o no, te dibuja otra foto porque depende de cuestiones legales y de acceso a la nacionalidad y de otras cosas distintas. Bueno, esto también será seguro un otro podcast, las cuestiones legales de inmigración, que principalmente en España es una cosa súper difícil con muchos detalles. Aquí hablamos sobre perfil demográfico. Hay muchos artículos tuyos que hablan sobre integración segmentada. ¿Me explicas por favor qué es integración segmentada? Vale. Mira, este es un concepto que desarrollan sobre todo en Estados Unidos Alejandro Portes y algunos colegas para hablar un poco de los cubanos en Miami, ¿no? Y esta idea de integración segmentada es que tú no te integras a un conjunto, sino que te integras a una sociedad que tiene sus capas distintas, ¿no? Y que en función, pues, de las características de los migrantes tú te puedes, en este caso, pues, integrar en alguna de estas diversas capas y muchas veces te puedes integrar por debajo, ¿no? Es decir, que no hay una integración lineal, sino que en función del grupo tú puedes al final asimilarte, pues, a las clases sociales más pobres de una ciudad, ¿no? Y esto, pues, esto, pues, tiene sus implicaciones. Es decir, la idea vendría de decir, no te integrarías a un conjunto, sino que esta sociedad que tú vas tiene distintos estratos y que muchas veces, pues, la inmigración lo que hace es integrarse, pero por debajo, en función de tus características. Y por eso se habla de integración segmentada, ¿no? Pero ¿puede ser dar un ejemplo más concreto? ¿Cómo sería un ejemplo? No sé, una persona viene a Barcelona de Marruecos. ¿Cómo sería una segmentación fragmentada? Bueno, la idea es que si tú vienes con elevado nivel de estudios, has hecho una carrera, hablas francés, hablas fácilmente pues también el castellano, pues tu integración será muy distinta que una persona que venga de un ambiente rural, que no tenga estudios, ¿no? Todos los se integrarán, pero no se integrarán exactamente en el mismo lugar de la sociedad, ¿no? Es un poco esta la idea, que en función de las características de los migrantes, pero también de la sociedad receptora, no hay únicamente un único camino de integración, sino que son distintos. Y esto puede dar a una organización social un poco distinto. No es lo mismo que todos las personas de origen inmigrante se integren todos por debajo, que se integren en cambio por las capas medias o en los estratos más altos, ¿no? Esto es muy interesante. Aquí no sé si puede ser que estoy entendiendo mal, pero por ejemplo, yo pienso en esto como un modelo de Estados Unidos, que ahí hay como comunidades, Brighton Beach o una Chinatown, donde entras y en este barrio viven gente de esta cultura y se habla la lengua que hablan, sea chino, no sé, español, la lengua, y casi parece que te has ido un poco al otro país. Que
Esto sería un tipo de integración fragmentada que, por ejemplo, uno llega, yo sigo solo porque ya lo he hecho, llega un marroquí, llega a Raval, ahí hay una comunidad marroquí, pasa todo el día hablando en árabe con sus compañeros de trabajo, en el trabajo no necesita ninguna otra lengua, pero al final pasa así años sin... ¿Esto es una integración fragmentada o...? No, no tanto. Esto sería más bien, hablamos de multiculturalismo y que cada uno más o menos conserve su cultura propia y esto y en función pues también de la abertura de las sociedades de recepción. Cuando hablamos de integración segmentada, sí que estamos hablando de integración, es decir, que tú te asimilas o acabas incorporando pues los comportamientos de la sociedad de acogida, pero acabas incorporando los de las clases bajas, ¿no? Y tienes, pues en este caso, pues dificultades por acceder a ciertos lugares, tienes dificultades, pues tienes menos niveles de instrucción, un poco en este sentido, ¿eh? Es decir, que no te integrarías a un conjunto, sino que este conjunto ya es muy distinto, ¿no? Es decir, la sociedad española no es una, sino que está Sí. compuesta por capas muy, muy distintas, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, pues esta población de origen inmigrante acabará asimilándose, pues, a las clases más bajas. Bueno, esto es muy interesante. Aquí con Barcelona yo de hecho tengo otra pregunta porque en Barcelona puede ser la situación es un poco, no un poco, bastante más difícil por la cuestión de las lenguas, porque hay castellano y luego hay catalán y mucha gente en Barcelona que son de Barcelona hablan catalán, pero muchos inmigrantes nunca aprenden en catalán y nunca entran en ningún círculo donde hablan catalán. Como esta cuestión, no sé si es algo que estudias. Ah. No es una cosa que haya tratado directamente, pero sí que se tiene que recordar que la lengua ha sido un elemento muy importante de integración en una sociedad como la catalana que se ha construido en base a la inmigración. Es decir, en otras zonas de España podríamos decir que esto no ha sucedido porque han sido regiones emigratorias, ¿no? Pero Cataluña a principios del siglo XX tenía 2 millones de habitantes, ahora mismo tiene 8, y este crecimiento pasó de 2 a 6 millones también en pocas décadas, pero básicamente también por la inmigración, en este caso interna, ¿no? Aquí la lengua tuvo un papel muy importante en la integración y la cuestión es que debería seguirlo teniendo, ¿no? Es decir, si tú quieres integrarte necesitas hablar la lengua del lugar donde has ido, ¿no? Y entonces pues ha tenido un peso muy, muy importante y yo creo que lo seguirá teniendo, ¿no? Entre otras cuestiones porque si quieres acceder a ciertos tipos de trabajo, pues necesitas poderte comunicar con la gente. Es decir, tú no puedes estar en la administración pública y no hablar la lengua. Nadie se imagina a alguien trabajando en la administración pública no sé, en Francia sin conocer el francés, en Inglaterra sin el inglés o en Madrid sin hablar el español. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí que es necesario pues un trabajo de concienciación, pero también un trabajo en lo que es pues las posibilidades de que se puede tener acceso al idioma, porque es una parte más de la integración. Bueno, sí, es interesante. Otra vez, yo ya me estoy mirando el tiempo. ¡Ah, wow! Ya nos quedan 5 minutos, así que no vamos a desarrollar el tema de las lenguas. A ver, 5 minutos. Yo estoy eligiendo qué preguntar en los últimos 5 minutos. Vamos. Bueno, sí, voy a seguir con esto. Uno de los artículos tuyos más recientes se llama, yo creo que es más recientes, se llama Los valores y las actitudes políticas como marcadores generacionales. Un análisis descriptivo de las generaciones españolas. Entonces, también trabajas con opiniones políticas. Y no sé si en tu carrera has mirado alguna vez actitudes políticas de los diferentes grupos migratorios, los inmigrantes y no sé si se incluyen al mundo de política de España, si votan aquí, si votan como votan, hay un perfil de voto de un... Mira, esto no lo he trabajado. Primero porque estas encuestas muchas veces las muestras
son pequeñas, ¿no? Y entonces si quieres trabajar población de origen inmigrante, tienes una muestra muy pequeña. Yo lo que estaba trabajando era para otro proyecto, para una cuestión a escala generacional, ver si entre distintas generaciones de población del país había distintos valores y cómo estos evolucionaban en el tiempo, ¿no? Sí que aquí hay alguna cosa relacionada con la inmigración, porque una de las cuestiones es ver, bueno, si todas las gentes pensaba de la misma manera en relación pues, a la inmigración, ¿no? En otro trabajo, y lo que sí que muchas veces se observa, es que la valoración de los distintos orígenes por parte de la población autóctona es muy distinta. Es decir, hay orígenes que normalmente siempre son vistos de una manera más negativa que otros. Es el caso, por ejemplo, de la población de origen magrebí. La población de Marruecos siempre ha tenido muchos más problemas por una cuestión de construcción del propio Estado español, que un Estado se construyó siempre en contra, pues, ¿qué? Pues al vecino, ¿no? Pues en este caso, pues siempre la población marroquí ha sido vista peor, ¿no? La población de origen chino también muchas veces tiene una visión más negativa o después pues ligados a ciertos conflictos. Ahora mismo, pues en los últimos años, la población de origen ruso, por ejemplo, la inmigración rusa, no sé si te lo habrás encontrado, también estaba vista de una manera más negativa. Entonces, si miramos actitudes en contra de la inmigración, pues la cuestión es que hay actitudes distintas en función del origen. Y la otra cuestión es en función del momento. Es decir, tú has empezado diciendo, ostras, la inmigración es lo que preocupa más a los españoles. Esto está bien porque esto es nuevo. Es decir, nunca en toda la historia la inmigración había pasado del tercer lugar, ¿no? Hubo un momento que sí que tuvo bastante preocupación, que fue en el año 2000, creo que fue el 2005, 2006, con la crisis de los cayucos también en lo que sería las Canarias, que también pasó en un primer plano. Pero habitualmente, y a pesar de ser un país con elevada proporción de inmigración, la inmigración nunca había estado en este primer punto, ¿no? Y esto también va relacionado con a veces las visiones que se tienen. Es decir, estamos hablando de que han llegado más de 1 millón de personas o que ha llegado 1,5 millones de personas el último año, pero en cambio la atención está en las 50.000 intentos de llegadas que se han devuelto por ciertas vías, ¿no? Es decir, nadie pone focos pues, en lo que sería en Barajas, que es la principal puerta de entrada de la migración a España, y en cambio se focaliza pues, en la inmigración africana que llega en cayucos pues, en las Canarias o por otras vías, ¿no? Y eso es lo que acaba generando también pues, esta visión de la inmigración como problema, ¿no? Y cuando en cambio pues cuando estábamos hablando de estos 8 millones de inmigrantes, la mitad vienen de Latinoamérica y no ha venido ninguno en patera, ¿no? Sí. En cambio, esto no sale, ¿no? Sí, y todos los rusos que conozco han venido en un avión, claro, con maletas y todo esto. Y legalmente. Bueno, con visado de turista. Algunos empezaron con visado de estudiante, pero luego se pasaron a sin visado. Sí, no. Es decir, uno de los problemas de inmigración es que la mayor parte entra legalmente, pero después se cae en unos meses en una temporada de irregularidad y después el propio sistema, al cabo de 2 o 3 años, busca una manera para reabsorber pues, a esta población de una manera legal, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Es decir, volvemos a lo del principio, ¿no? Es decir, ahora mismo es una preocupación, pero la inmigración es mucho más diversa que no únicamente lo que está en la preocupación. Y mucho más diversa de la manera típica de cubrir inmigración en noticias, que es bastante sensacional. Perfecto, Jordi. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acabar con este tema, porque es muy importante que lo digas y estoy de acuerdo. Repito que conmigo hoy ha estado aquí el profesor de UB, investigador de Centro de Investigación, no, perdona, lo voy a volver a decir, Centro de Estudios Demográficos. Recuerdo que ha estado conmigo aquí hoy el profesor de UB e investigador de Centro de Estudios Demográficos, Jordi Bayona y Carrasco, y yo soy la Daria.
y habéis escuchado el podcast Habla con Daria. Hasta la próxima.